Durante millones de años de existencia de nuestro planeta, el ser humano ha dedicado apenas unas pocas centenas de años a su estudio, afirmando que entre todo el reino animal, él es el único dotado para gobernar la Tierra. Sin embargo, cada vez más se escucha la afirmación de que la humanidad es un hogar para otra civilización, más compleja e invisible. Estas criaturas, quizás, sembraron la vida en la Tierra y la han estado observando durante cientos de millones de años. Los primeros contactos con ellas ocurrieron hace miles de años, pero solo ahora los humanos logran registrar mensajes elementales de los desconocidos. No obstante, aún queda un largo camino por recorrer antes de descifrar estos mensajes. El investigador de fenómenos anómalos, Vadim Chernobrov, considera que esto podría ser un alfabeto cósmico y que una inteligencia planetaria está llamando a nuestra puerta. El primer lugar en estas observaciones lo ocupan enormes impresiones gráficas en la Tierra, conocidas como círculos en los campos. Este fenómeno comenzó en 1972, cuando dos ingleses descubrieron que su campo había sido arruinado. Una enorme cantidad de espigas maduras había sido aplastada contra el suelo, formando un círculo perfecto. Los ufólogos lo llamaron el lugar de aterrizaje de una nave extraterrestre. Los círculos en los campos hicieron famosa a una desconocida localidad inglesa, pero pronto aparecieron numerosas falsificaciones hechas por humanos. Con cada año, los patrones misteriosos se complican, superando la imaginación de los fabricantes de las falsificaciones. Se realizan de acuerdo con estrictas leyes matemáticas, y hoy ya se han registrado 10.000 de tales signos. Los investigadores los consideran como intentos de explicar importantes mensajes de la humanidad en el lenguaje de las pictografías. Existe también otra versión. Los círculos podrían ser huellas de la actividad subterránea de una civilización que no busca entrar en contacto con nosotros. Sin embargo, Vadim Chernobrov expresa dudas sobre estas historias, subrayando que el miedo tiene ojos grandes. La primera descripción de los círculos en los campos data del siglo XVI, cuando los misteriosos patrones eran llamados travesuras del diablo y se intentaba evitar los lugares siniestros. Cuando el ser humano miró la Tierra desde la cabina de un avión, los círculos finalmente recibieron la atención que merecían de investigadores y periodistas. Vadim Chernobrov, al estudiar los problemas de las extrañas marcas, recopiló testimonios y elaboró una cronología de la aparición de los círculos en Rusia. En 1995, en la región de Ivanovo, los mecanizadores locales se encontraron con extrañas marcas en el campo durante la cosecha de trigo. En 1996, en la región de Perm, los habitantes de Perm, que habían ido a sus dachas, quedaron en shock cuando aparecieron círculos en el campo tras el descenso de una extraña esfera luminosa. Uno de los testigos recuerda: vimos una esfera luminosa que descendía desde arriba, aterrizando gradualmente en el campo, y luego se apagó. Notó que en el campo se había formado una calva y tuvo la sensación de que algo no estaba bien. Las opiniones de los habitantes locales divergieron. Por una pequeña recompensa, los mecanizadores prometieron adornar los campos con patrones aún más complejos. Sin embargo, como señala Vadim Chernobrov, no puede ser. Con mayor frecuencia, los círculos en los campos aparecen en el sur de Rusia, especialmente en regiones como Kubán y Stavropol. En los últimos 20 años, se han registrado más de 200 círculos en diferentes regiones del país. Vadim Chernobrov se dirige a la región de Krasnodar, donde durante varios años consecutivos
alguien ha estado dibujando gigantescos círculos en los campos, con la esperanza de encontrarse con el autor de estas impresionantes marcas. Su equipo, que trabaja en la organización pública Cosmopoisk, tiene la tarea principal de distinguir la falsificación de la autenticidad. Todos los tallos en los círculos deben estar doblados, no rotos. Los investigadores afirman que los verdaderos círculos son un ejemplo de la más alta matemática y geometría. En algunos de ellos se codifican teoremas complejos, y las espigas están enrolladas en espiral, utilizando las mismas proporciones logarítmicas que en los números de Fibonacci o la proporción áurea. En la naturaleza se pueden encontrar ejemplos que recuerdan patrones complejos, como una concha o el cuerno de un carnero. Estos patrones, por lo general, se disponen de dos maneras. Una de ellas se llama trenza, que visualmente recuerda a una trenza femenina. Los movimientos de los tallos recuerdan los movimientos de los brazos de un remero que nada estilo braza, o de una persona que está trenzando el cabello. En Rusia aún no se han observado dibujos complejos, lo que, según los investigadores, es bueno, ya que los falsificadores de círculos parecen estar compitiendo entre sí, creando diferentes patrones místicos. En los Estados Unidos ya se han filmado varias películas fantásticas sobre las marcas en los campos. Sin embargo, los lugareños que se encuentran en la vigilancia diurna tienen una sólida experiencia en observaciones no inventadas. María Ananjeva, corresponsal del periódico Novorossiysk Rabochi, vio por primera vez los círculos en los campos hace 3 años. Ella recuerda: lo que vi se encendió dentro de mí, como un gran sol. Me impactó hasta lo más profundo de mi conciencia de reportera. Entonces, hace unos años, vio una creación perfecta y estaba segura de que algo así no podía ser hecho por terrícolas. Pensé mucho. ¿Se puede hacer esto con un tractor? ¿Se puede atar una vaca y hacerla correr durante mucho tiempo? Imposible, comparte ella. Los círculos eran de forma perfecta, dispuestos de tal manera que parecía que una fuerza desconocida los había tejido toda la noche. Desde entonces, cada año en julio, María viaja a las cercanías de Armavir, con la esperanza de ver y grabar a aquellos que dibujan los caprichosos patrones en los campos de Kubán. Desafortunadamente, nadie sabe dónde aparecerá el siguiente patrón. Quizás aquí, donde ella está, o a varios kilómetros de distancia. Para aumentar las posibilidades de observación, los entusiastas de la búsqueda cósmica dividen el territorio supuesto en sectores y establecen patrullas. Mientras se preparan para el turno nocturno, María decidió hablar con los lugareños, ya que ellos habían llamado a los investigadores. Artash Sanakchan, un agricultor de Armavir, se mudó aquí hace varios años después de haber visto algo que le dejó una profunda impresión. En 1996, mientras estaba de visita en casa de su hermana, decidió admirar Armavir desde la montaña con familiares y amigos. Esa noche, cuando las sombras descendieron sobre la ciudad, de repente un destello extraño iluminó el espacio. Pensé, ¿qué fue eso?, recuerda Artash. Describe cómo en la estepa apareció una gran esfera que volaba bajo, casi hasta los árboles. Por un segundo, Artash y sus amigos se quedaron paralizados por el miedo, y luego se lanzaron a su persecución. Corríamos tras ella, dice. La esfera desapareció detrás de los árboles y, a pesar de todos sus esfuerzos, no lograron encontrarla.
A dónde pudo haber desaparecido una gran esfera era completamente incomprensible. Continúa. Acababa de estar allí y parecía haberse hundido en la tierra. Montando a caballo, Artash y su amigo continuaron peinando el bosque, mientras que los demás se alejaban del lugar de la caída. En un campo de trigo, al borde del bosque, los perseguidores vieron un círculo de forma clara, como si hubiera sido cortado con un arma de alta precisión, pero ninguna espiga había sido quebrada. No había signos de fuego, explosión o tornado en ese lugar. Después de eso, varias personas le contaron a Artash sobre la aparición de la misteriosa esfera, pero él ya no se arriesga a lanzarse tras lo desconocido. Me parece que son algún tipo de símbolos, mensajes cifrados, dice Irina Platoskina, periodista y participante de la expedición. Me parece que son precisamente mensajes, que alguien quiere decirnos algo que aún no entendemos, pero que deseamos entender. A 100 metros de ella, está de guardia Irina de Moscú, miembro permanente de la expedición. Irina considera que su primer encuentro con el círculo inexplicable fue un punto de inflexión. Recuerda cómo este círculo era tan perfectamente uniforme que las espigas estaban dispuestas entre sí en una simetría perfecta. Tuvo la sensación de que crear algo así con manos humanas era imposible. Esto parecía ser un asunto de algo superior, que no se podía comprender con la mente humana. Nadie en la Tierra sabe cómo doblar las espigas en cuestión de segundos sin romperlas. Esto solo se puede hacer mediante radiación aumentada o venenos químicos, pero en tal caso no se puede crear una curva uniforme. Si se afecta a las espigas químicamente, se doblarán múltiples veces en diferentes lugares bajo diversos ángulos. Irina también señala que vale la pena prestar atención al tejido dentro de los círculos. Ahora, al recibir noticias sobre nuevos círculos, hace todo lo posible para embarcarse en una expedición. Esta vez, llegó a la región de Krasnodar haciendo autostop. Al analizar los testimonios de los lugareños, comprendió que la aparición del círculo depende del mes, es julio, y de la hora, el comienzo de la segunda de la noche. Sergei Drusko, investigador de los círculos en los campos, se dirige a la región de Krasnodar en una expedición. En la frontera de la ciudad de Armavir, los círculos se forman a una hora estrictamente determinada. Busca respuestas a las preguntas sobre lo que significan y quién los marca en los campos de trigo. Drusko señala que su emboscada en los campos de Krasnodar no tendría sentido si no se hubiera encontrado con especialistas en pictogramas. Estos expertos ven en los gigantescos dibujos no solo un texto con significado, sino mensajes de advertencia concretos. El genetista Piotr Goryaev, que ha estado estudiando los círculos durante más de 20 años, comparte su experiencia. Ha estado en los círculos en Inglaterra, Nueva Zelanda, así como en los campos de Canadá y América. Durante este tiempo, comprendió una cosa importante. Aquellos que dejan los dibujos no intentan transmitir nada. Están examinando a la humanidad. Goryaev, doctor en ciencias biológicas y académico de la Academia Rusa de Ciencias Médico-Técnicas, afirma que la mente es eterna y su evolución cuenta con miles de millones de años. Compara a los humanos con cucarachas en un frasco, planteando la pregunta: ¿vas a comunicarte con las cucarachas? De los miles de círculos en el planeta Tierra, el genetista considera que solo hay 2 mensajes que son los más importantes. Vladimir Melnikov, presidente de la Academia de Informología y Ufología Aplicada, habla sobre cómo en el pequeño pueblo inglés de Chimbleton
se trazó un mensaje que fue emitido a través de un potente flujo electromagnético. Este mensaje fue dirigido hacia constelaciones que se encuentran a una distancia de 24.000 años luz. En 1974, el microbiólogo y astrónomo francés Carl Sagan envió un mensaje binario codificado a la constelación M9, que contenía información sobre la historia del planeta Tierra y el esquema del ADN humano. Según los datos de cálculo, este mensaje debía alcanzar su objetivo solo después de 50.000 años luz, y la respuesta a los habitantes del planeta Tierra debían recibirla aún después de un intervalo de tiempo igual. Sin embargo, el mensaje llegó después de 27 años, causando shock entre los científicos. Gorayev, como genetista, afirma que no todo se expresa en la molécula de ADN. Él subraya que los extraterrestres han demostrado que la humanidad está equivocada y su genética no refleja la verdad. Ellos mostraron su propia molécula de ADN, lo que, según Gorayev, pone en duda la descodificación del ADN humano, que, en su opinión, es una ficción. Más precisamente, es solo el 2% de lo que podría ser descifrado. Aquí muestran que su ADN no solo funciona de la misma manera que el nuestro, sino que también aplican un principio de funcionamiento del ADN completamente diferente, del cual ni siquiera sospechamos. El genetista considera que la inteligencia extraterrestre ha dominado desde hace tiempo la fórmula completa de nuestro ADN, pero cree que aún no estamos listos para utilizarla, ya que esto podría llevar a la perdición de la raza humana, capaz de desplazarse en el espacio, manipular objetos con la mirada y, lo más importante, comprimir el tiempo. El científico Gorayev opina que el mensaje nos advierte que debemos tener cuidado con la ingeniería transgénica y no alterar el curso de la evolución. Estos mensajes nos llegan no solo de los círculos en los campos. Stonehenge, me parece, también es parte de esta historia. También son círculos. Esta es mi hipótesis, porque pueden explicar para qué es necesario. Se considera que es un antiguo observatorio de los antiguos ingleses. Esta vez son círculos en los campos, pero en lugar de ellos son piedras dispuestas en forma de tales círculos concéntricos. Stonehenge o los piedras colgantes no son una ópera, ni siquiera un musical. Así los ingleses llamaron a la antigua construcción ciclópea, a la que se le atribuyen propiedades y orígenes fantásticos desde hace muchos siglos. Una rusa que visitó las piedras de Stonehenge sintió su extraño impacto en su vida y comenzó a preocuparse por lo que le estaba sucediendo. Oksana Polovtseva es una residente bastante acomodada de la capital, economista de profesión. Durante toda su vida se consideró una persona racional y nunca creyó que pudiera sucederle algo inexplicable. Sentía que debía ir a un país completamente diferente y estaba dispuesta a pagar dinero. Cuando Oksana llegó a la agencia, le dijeron que se habían equivocado. No había paquete turístico, pero había los últimos 2 lugares. A Oksana y a su amiga se les ofreció ir a Inglaterra. La primera excursión fue a Stonehenge. En las enormes piedras hicieron las típicas fotos turísticas y escucharon las historias de los guías. Oksana se sintió confundida y de repente se sintió muy mal. Me dolía la cabeza y sentí una terrible melancolía. Pensé que quizás valdría la pena esperar un poco y luego nos iríamos. Esta excursión, en general, no me dejó impresiones especiales. Hice un par de vueltas alrededor de Stonehenge y regresé al autobús. Stonehenge es un sistema de círculos concéntricos de más de 100 metros de diámetro.
marcados en el terreno por montículos, huecos y enormes piedras megalíticas. La parte más sorprendente de la estructura son 5 trilitos, compuestos por bloques de piedra dobles, cubiertos en la parte superior por pesadas losas. Según los últimos datos, la aparición de Stonehenge se data aproximadamente en el año 2965 antes de nuestra era. Al regresar a Rusia, Oksana reveló el rollo de película y notó en una de las fotografías un objeto extraño. Mire atentamente. Sobre la cabeza de mi interlocutora flotaba un objeto volador no identificado. Ella tomó casi 50 fotos, pero este objeto solo aparece en una de ellas. Al ver esta foto, Oksana comprendió que después de visitar Stonehenge, la atormentaban extrañas sensaciones. Algunos de mis conocidos comenzaron a organizar un viaje a Egipto. Tenían planeado ir con la familia y el niño. Y saben, eran buenos conocidos. Discutimos sobre Egipto. Compartí mis impresiones. Estaban muy felices de que planeaban ir a países cálidos, ya que aquí hace frío desde hace tiempo. Y de repente, me surgió un presentimiento y dije, «Saben, no deberían ir allí». Los conocidos decidieron que simplemente estaba envidiando. Pero una semana después, Oksana se enteró de que el hijo de sus amigos se había enfermado y tuvieron que cancelar el viaje. Los rumores de que Polovtseva predice el futuro se propagaron rápidamente. Desafortunadamente, Oksana solo ve información negativa. Saben, Sergei, incluso ahora, cuando los miro, una voz dentro de mí dice que no quiero decirles nada porque ustedes se irán. Recientemente, de repente se dio cuenta claramente de que necesitaba llegar a los círculos. Este verano, Polovtseva planea ir a Chilibultán. Ella cree que podrá volver a ser una persona común. De repente, surgió un deseo incontrolable de estar en esos campos donde estaban los círculos. Dice la corresponsal María Anangeva, «Nunca pensé en esto. Siempre me consideré una persona sensata y racional». Las expectativas en el espacio de Kubán continuaron. La noche pasada, cuando el reloj marcó la 1:23, no ocurrió nada. Sin embargo, como señala el investigador de fenómenos anómalos Vadim Chernobrov, si no hemos visto nada, eso no es motivo para afirmar que no existe. Actualmente, los especialistas de la búsqueda espacial se están preparando para realizar mediciones para determinar si ha habido presencia extraterrestre aquí. Normalmente, los investigadores utilizan varios dispositivos, como un detector de radiación infrarroja y un contador Geiger. Es precisamente con su ayuda que se puede establecer si hay círculos cercanos, añade Chernobrov. Los expertos afirman que la abundancia de ozono es un signo seguro de la aparición de círculos. El aire realmente se ha refrescado, observa Anangeva. También menciona que el mejor tester es el ganado doméstico. Me interesa un lugar justo allí, detrás del bosque, pero por más que lo intento, un caballo común se niega a ir allí y no se puede llegar en coche. Significa que hay algo allí. A continuación, en el programa se presentan imágenes únicas grabadas durante la expedición. ¿Cuántos seres subterráneos se disfrazan de inofensivos lienzos aplastados? Se pregunta el presentador Sergei Drushko, quien investiga el fenómeno de los círculos en los campos. En 2001, los terrícolas recibieron respuesta a su solicitud en el espacio. En Inglaterra, a los habitantes del planeta se les dio una detallada interpretación de nuestro ADN y una indicación para expandir sus propias capacidades. Informa. Durante la expedición en la región de Krasnodar, Drushko,
Descubre que los verdaderos círculos son aquellos donde dentro de la figura no se ha roto ni una espiga y las plantas están trenzadas en una trenza. Pasó otra noche de insomnio. No logré llegar al lugar. Nadie ha visto círculos tampoco, comparte Anangeva. De verdad había algún tipo de resplandor extraño, pero creo que son reflejos de las luces de la ciudad. Sus colegas se preparan para nuevas expectativas y discuten sobre el significado de estos mensajes. En realidad, no son extraterrestres, son nuestros supraplanetarios, afirma el investigador de círculos en los campos y dólmenes Alexander Chutkov. Las llamadas entidades polivisuales o semi-inteligentes. No se puede descartar que sean organismos que, por cierto, un investigador conocido en Italia llamó Quitters Litvaya. Durante la noche ocurrió una cosa extraña. Mi coche se negó a arrancar, dice Chutkov. Como automovilista, por supuesto, estoy molesto, pero como investigador, nada. La falla de la batería es un signo seguro de la proximidad del tiempo X. Sus suposiciones son confirmadas por el participante de la expedición Alexei Baskakov, quien también se ha encontrado con un inconveniente similar. En un lugar vi un pilar luminoso detrás de la franja forestal. Recuerda. Creo que hay que ir a verlo. Es interesante lo que hay allí. En la próxima curva, giró hacia la franja de árboles. Cuando estaba acercándome, la motocicleta se apagó. El chico no pudo encender la motocicleta durante mucho tiempo. Solo después de media hora, al alejar el vehículo 1 kilómetro del lugar extraño, logré arrancar el motor. Por curiosidad, decidió regresar, pero la motocicleta se apagó de nuevo. En total, recorrí alrededor de 30 kilómetros alrededor de él. En 6 lugares, el camino iba en esa dirección, y en todos lados la motocicleta se apagaba. Simplemente no podía acercarme. A pesar de esto, la emoción del explorador no lo abandonó. Al final, decidió dejar la motocicleta y acercarse a la luz a pie. La caminata de 2 kilómetros valió la pena. Encontré un círculo de apenas 30 metros de diámetro. Un círculo, no había nada más. No conocía ninguna organización de investigación que estuviera allí. Miré por mí mismo, observé, y me dio curiosidad. A veces envidio a aquellos investigadores cuyos objetos han existido durante mucho tiempo, no desaparecen y permiten un estudio minucioso. Incluso entre los mensajes se pueden encontrar lugares tan tranquilos. Este es el desierto peruano de Nazca. Presta atención a estas fotografías. Algunos científicos llaman a este lugar el más antiguo cosmódromo para extraterrestres. Esta es la hipótesis más conocida sobre el origen de las gigantescas figuras en los espacios rocosos de Perú. Y esta es nuestra compatriota Ala Belakonova. La primera vez que vio fotografías de la meseta fue hace 30 años. Desde entonces, esta mujer ha estado estudiando este asombroso fenómeno. Aquí está la superficie del desierto mismo. Las figuras fueron creadas al quitar piedras de la superficie arenosa. La superficie arenosa desnuda aparece gracias a la base clara, sobre la cual se pueden ver las imágenes de los dibujos y líneas. Aya Belocón, radiofísica y ufóloga, ha estado investigando las figuras en la meseta de Nazca durante más de 20 años y afirma que fueron creadas por un flujo de energía desconocida. Las figuras simplemente fueron eliminadas de la superficie de la piedra, pero los historiadores, por ejemplo, creen que esto se hizo a mano. Aya Belocón ha demostrado científicamente que una persona no pudo crear 13.000 líneas de 700 espacios geométricos. Si alguien se hubiera encargado de esto,
A 10.000 personas les habría tomado 100.000 años. Algo se creó con la ayuda del aire y de un impacto energético. Si 100.000 personas hubieran realizado tal trabajo a mano y al mismo tiempo se hubieran movido, todo esto habría sido simplemente pisoteado, lo que no concuerda con la realidad. El investigador cree que en Nazca hay información sobre el sistema solar. Al parecer, el mundo es más complejo y quizás existe algún mundo paralelo en el que la Tierra está de alguna manera integrada en dos sistemas. Este tercer centro es común para dos sistemas, el solar y otro que se indica aquí. Evaluar la meseta de Nazca desde el aire solo fue posible para la piloto Marina Popovich. Este año, por invitación del gobierno de Perú, visitó este lugar inusual. A la piloto de pruebas Marina Lavrentievna se le confió el vuelo sobre la meseta. Su opinión sobre el propósito de Nazca es clara. Por supuesto, es un alfabeto. Me parece que es un alfabeto cósmico, es decir, una inteligencia superior, o tal vez una inteligencia extraterrestre, ¿nos está llamando? Marina Popovich. Piloto de pruebas de primera clase. Coronel de la Fuerza Aérea. Récord mundial en múltiples ocasiones. Autora del libro En ello, en el planeta Tierra. Yo también dije que son pistas de aterrizaje. Largas pistas de aterrizaje, por ejemplo, en el extremo de una de ellas está representada una mono, con una longitud de alrededor de 40 metros. O, por ejemplo, hay una lira, o, digamos, algún tipo de ave. Todo esto tiene proporciones grandiosas. Le prometí a Marina Lavrentievna que ver los dibujos de Nazca con mis propios ojos es solo cuestión de tiempo. La Embajada de Perú ya está considerando mi solicitud. Pero mientras tanto, el equipo de búsqueda espacial está de guardia en los campos de Armavir noche tras noche. El destino me brindó un encuentro con una mujer que cree que la mejor oportunidad de enfrentarse a lo inexplicable es elevarse al cielo. Jana creció en una familia de pilotos. Su padre lamentaba que no hubiera a quien transmitir su maestría. Pero cuando la hija le suplicó que le dejara tomar el control, él accedió. Ahora Dana Valueva es piloto de tercera generación y habla con reverencia sobre su padre. Él probaba un motor. El motor estaba en un dispositivo que estaba muy mal asegurado. Inestable. Dana Valueva, piloto. Experiencia: 21 años. Se acercó para ajustar las revoluciones del motor. Y todo este soporte junto con la hélice comenzó a caer sobre él. Como tenía buenos reflejos, había practicado boxeo antes, rápidamente logró extender la mano, de lo contrario podría haber quedado sin cabeza. El piloto de pruebas convenció a la comisión médica de que podría manejar el avión con una mano. Pero hace algunos años, Dana perdió a su padre en circunstancias extrañas. Ella relaciona su muerte con la actividad de una civilización desconocida. Su padre nunca creyó en tales fuerzas. Cuando se encontraba con enormes dibujos en la tierra, los explicaba como travesuras de los chicos del pueblo. Sin embargo, Anatoly no se dejaba llevar ni por las cosas evidentes. En el territorio del aeródromo, se observaron a menudo luces, pequeños destellos que recordaban a estrellas. Pero era difícil decir esto, pues la estrella es estable y está en el horizonte, y aquí ocurría algo diferente, un movimiento, como si alguien realmente estuviera observando todo esto. En el día de la muerte del piloto de clase élite, que sabía manejar la máquina alada con una mano, él, por alguna razón, fruncía el ceño. Sin embargo, no se negó a realizar las pruebas del avión que había regresado de reparación. Durante el aterrizaje ocurrió la tragedia.
En el momento de la muerte del padre apareció algún ojo, un ojo que se abrió y luego se cerró. La víspera de la tragedia, un día antes de la muerte, se reunió una bandada de águilas. Esto era extraño, pues las águilas no vuelan en bandada. Normalmente prefieren la soledad. Este momento parecía una advertencia sobre algo. Al tercer o cuarto día después de la muerte, alguien encontró un águila sin una ala. La chica, con la esperanza de ver a su padre, había oído mucho sobre personas que regresaron de la cautividad de extraterrestres. Hoy, Juana continúa la búsqueda de símbolos misteriosos y aceptó llevar consigo a otro investigador, con la esperanza de que él le traiga buena suerte. Ellos se encontraban bajo Armavir y observaban un resplandor en el azimut 280, que indicaba hacia el noroeste. Esto generaba sospechas sobre el círculo. Ayer, desde un punto alto, notaron algo a nivel de visibilidad. Esta área requería una investigación más detallada. Más adelante en el programa se plantearon preguntas sobre por qué y quién cerró el objetivo de la cámara durante el vuelo, y si los círculos podrían haber destruido a la población de la Tierra. Se observaron huellas de penetración dentro de nuestro planeta. Sergei Drusko buscaba respuesta a la pregunta: ¿quién y por qué deja círculos en los campos? En 2001 logró averiguar que civilizaciones extraterrestres enviaron la decodificación del ADN humano. Estando en una expedición en la región de Krasnodar, el presentador del programa realizó un vuelo sobre los círculos. Mostró imágenes sensacionales que nunca antes se habían podido capturar en el país. En la esquina izquierda de la imagen aparecieron círculos en los campos, y en ese mismo segundo, de algún lugar desconocido, emergió una nube blanca que intentaba cubrirlos. Cuando se dieron la vuelta y se acercaron nuevamente a los círculos, no había ninguna nube en el cielo, pero al acercarse al dibujo, apareció de nuevo una nube lechosa que ocultaba las figuras. Ninguno de los científicos pudo dar una explicación a este fenómeno. Solo tenía una suposición: no quieren que este fenómeno sea grabado en detalle. Los hechos recopilados inicialmente causaron un completo desorden, y entonces decidió no complicar nada. Comparó esto con el trabajo de cirujanos y tatuadores, que antes de comenzar a trabajar dibujan con un marcador el área de intervención. Él creía que los círculos eran marcas de penetración en la corteza terrestre. Logró encontrar a un testigo que confirmaba esta versión. Evgeny Novikov, escritor y periodista, afirmaba que era la única persona en el mundo que había visto y grabado un objeto subterráneo no identificado. Esto ocurrió en la región de Tver hace aproximadamente 2 años. En la cámara apareció un pequeño objeto, posiblemente de unos 20 centímetros, que de repente emergió del suelo y comenzó a moverse por el césped y a cruzar la carretera, cortando la dura tierra. Se movía con bastante rapidez, a veces hundiéndose en el suelo y otras veces volviendo a aparecer en la superficie, recordando a un periscopio de un submarino que emerge no del mar, sino precisamente de la tierra, superando con una extraordinaria facilidad todos los obstáculos. Evgeny, armado con una pala de zapador, comenzó a excavar el lugar de donde acababa de surgir algo. Sin embargo, solo unos minutos después, la pala se rompió. Tan dura era la tierra. Reflexiona sobre el hecho de que nuestro planeta podría ser objeto de estudio por parte de alguna civilización o fuerza. En su opinión, este objeto tiene una poderosa capacidad de movimiento y puede desplazarse en diversos medios: en el aire, bajo el agua y bajo tierra. Evgeny lo llama Tierra Código, que posiblemente estudia las estructuras subterráneas y submarinas.
Evgeny Novikov está convencido de que la televisión occidental le pagará grandes sumas por sus grabaciones, por lo que ni siquiera permitió hacer una copia. Cree que el dinero en grandes cantidades es solo su fantasía, pero en lo demás no tiene razones para no confiar en él. Más aún, dado que ya había obtenido imágenes similares en Altai, entre los pocos segundos que logró grabar el espectador, se puede ver cómo algo salta del suelo y luego desaparece nuevamente. Esto plantea la pregunta: ¿qué hay bajo la Tierra? Ninguno de los investigadores ha logrado penetrar en el interior de la Tierra a más de 10.000 metros, mientras que hasta el centro del planeta hay más de 6.000 kilómetros. Existe una versión que sostiene que los círculos en los campos son simplemente lugares de penetración, donde en cuestión de segundos pueden aparecer millones de infiltrados extraterrestres. Los primeros testimonios sobre esto comenzaron a llegar a principios de año, cuando los periódicos indios comenzaron a discutir el tema de la aparición de bases extraterrestres en la frontera entre India y China. Kongala es un bajo paso montañoso en el Himalaya, ubicado en un territorio en disputa que ambos países reclaman. Según algunos investigadores, los extraterrestres decidieron crear su base subterránea precisamente aquí, ya que en este lugar las placas tectónicas euroasiáticas e indias se conectan. Este es uno de los pocos regiones en el planeta donde el grosor de la corteza terrestre es aproximadamente el doble de la media. El doble grosor permite crear bases subterráneas profundamente dentro de las placas tectónicas. Probablemente la frecuente aparición de círculos precisamente en las estribaciones del Cáucaso y en la región de Krasnodar está relacionada con la posibilidad de camuflaje en el terreno montañoso. Al observar su comportamiento, se puede notar que actúan con mucha cautela. Podrían simplemente salir y comunicar que lo hacen solo en el mar. Esto es impresionante. La Tierra se convierte en un polígono donde observan la vida durante cientos de millones de años. Podrían experimentar tanto bajo tierra como bajo el agua, donde sea. Evgeny menciona la región de Moscú, así como lugares como el lago Ladoga y Sosnovy Bor, subrayando que los investigadores se preguntan por qué los extraterrestres se establecen en el interior de la Tierra. Algunos creen que la fantástica historia de Herbert Wells, La Guerra de los Mundos, podría no ser tan irreal. Es bastante posible que algún día la Tierra se encuentre en un estado de guerra no declarada. Entonces, el escenario podría desarrollarse en dos direcciones. Los extraterrestres tienen tecnologías que les permiten penetrar en la corteza terrestre sin deformarla y salir de las montañas. Se produce la destrucción del hábitat del enemigo, sus recursos materiales, el armamento de las ciudades, así como un cambio en el régimen de temperatura del planeta y en la composición de la atmósfera y el agua. Estos procesos ya están siendo registrados y muchos fenómenos luminosos se observan bajo el agua. Esto podría indicar la presencia de seres inteligentes y asentamientos submarinos que crean círculos de varios kilómetros que giran bajo el agua. También existe una segunda opción: la destrucción del enemigo y de su fuerza militar viva, preservando todo lo acumulado de la civilización opuesta. Vadim Chernobrov, investigador de fenómenos anómalos, comparte sus pensamientos sobre las bases ocultas que podrían estar bajo tierra y bajo el agua. Afirma que estas bases están destinadas a ocultarse de los ojos humanos en momentos en que sus recursos energéticos están agotados. Menciona un proyecto controvertido propuesto por un científico de Nueva Zelanda, que implica la penetración en las profundidades de la Tierra mediante una explosión nuclear.
Según él, la explosión crea una falla artificial, en la que se vierten 100.000 toneladas de metal fundido. Bajo la influencia de la gravedad, la grieta en la corteza terrestre debería ampliarse, y el metal fluido empujará ante sí una sonda de investigación del tamaño de una naranja. Cherndorf subraya que el resultado de esta aterradora operación puede llevar tanto a un descubrimiento asombroso como a una catástrofe universal. Se pregunta si, en tal caso, una civilización desconocida vendrá en ayuda de la humanidad, o si, por el contrario, pondrá fin al desastre de una humanidad excesivamente curiosa.